Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jueves, primer jueves de febrero, primera sesión de este año para hablar acerca de temas asociados a problemas legales en la industria creativa. Como saben, soy el abogado gamer, mi nombre es José Manuel Muñiz. Estuve haciendo estas sesiones de video durante el curso de los últimos meses, el año pasado, y como prometí a finales de diciembre, en la última sesión que hice antes de cerrar el año, volvemos este 2021. Hemos tratado de renovar un poco el formato, la calidad, la estructura. Hemos cambiado un poco el entorno y nuestra apariencia propiamente tal. Tratar de traerles una mejor presentación de contenido que sea más atractiva, más útil, pero que siempre responda a todas las preguntas legales que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Así que desde ya, gracias a todos los que estén viendo esto a estas altas horas de la noche, 12:04 minutos. Como saben, todos los jueves es la idea reunirnos a conversar a medianoche, lo cual a veces es difícil por horario, ¿no es cierto?, reunirse tan tarde en la noche, pero les agradezco a todos los que pasan de largo conmigo y se reúnen a ver y conversar y enviarme mensajes y compartir con nosotros un poco todas las dudas, todas las preguntas que tengan acerca de la industria creativa. Junto con tratar de renovar un poco el formato, y esto para nosotros es un poco la prueba de que estamos con una nueva forma de hacer estos videos, una nueva forma de presentarles este contenido. Otra cosa que también estábamos buscando hacer y que recogimos de comentarios que nos llegaron durante las sesiones de video en los meses del año pasado es que a veces no solamente se trata de contestar las preguntas que aparezcan en el minuto o las preguntas que nos lleguen durante la semana, también puede ser importante o interesante tocar ciertos temas que nosotros pensemos pueden ser entretenidos, buenos, contingentes, atractivos o útiles durante estas sesiones de video. Y eso es algo que justamente hemos intentado hacer hoy día. Hoy día, independiente de quienes vean este video, quienes traigan sus preguntas durante el video, vengo con un tema que a mí me interesa conversar, porque se dio durante la última semana de enero. Quienes hayan visto la publicación que invitaba a este video habrán visto el artículo que publicamos en nuestro sitio web acerca de el uso del cosplay y el efecto que tiene en los derechos de autor. Y decidimos utilizar entonces esta primera sesión del año para conversar un poco específicamente de eso, porque es algo que en realidad a nosotros en exposiciones, en charlas, en cursos, en actividades o en conversaciones con clientes, se nos da regularmente como un tema de consulta y que tiene que ver con qué pasa con las obras de autor, ¿no es cierto?, que están basadas en obras ajenas. Todo lo que es el trabajo del fandom, que es una cosa que agarra, que hoy por hoy tiene una enorme fuerza, que mueve una enorme cantidad de audiencia, es una industria absolutamente rentable y generadora de enormes ingresos, mucho movimiento, gran arrastre. Nace de la creación de contenido nuevo por parte de fans de contenido preexistente, ¿no es cierto? Esto ocurre en el fanfiction, el fan art y en particular, como lo conversamos en el artículo que condujo a esta sesión, ocurre también en el cosplay. La razón por la que muchas veces se nos pregunta esto es porque es muy fácil encontrarse, ya sea con buenas referencias para crear contenidos nuevos en Internet dando vueltas, que puedan aprovecharse en hacer cosas originales, porque hay quienes hacen, a final de cuentas, de su industria el rehacer, adaptar o reproducir de alguna forma, el reincorporar y reinterpretar de alguna forma obras de terceros también, y porque no falta el que tiene una empresa o un proyecto y su equipo de trabajo que se compone de gente creativa y gente artística que usualmente o hace, al final de cuentas, trabajo de creación fandom, hace trabajo de fanart, fanfic o similares, o el trabajo que ellos hacen, una vez que sale liberado al mundo, se convierte en una fuente de material para que otras personas hagan trabajo en base a la pasión del fan, ¿no es cierto? De nuevo, fanart, fanfic, cosplay en este caso. Para los que no supieron la noticia, es una noticia bien incipiente en realidad, y estará por verse si se convierte en algo más.
Pero para los que no vieron la noticia, independiente de eso, para los que no vieron la noticia, la resumo acá en términos muy cortos. Aparentemente, dentro de Japón habría existido la discusión respecto de si el cosplay tiene o no un factor de afectación, de entromecimiento en el derecho de autor. ¿Qué significa esto? La pregunta al final del día es, ¿significa el cosplay una vulneración de derecho de autor de los titulares de los personajes que son representados a través de la vestimenta por parte de los cosplayers? Y es una pregunta bastante válida de hacerse. Si me preguntan a mí, como abogado, diría que es una pregunta muy, muy válida de hacerse. Es la misma pregunta que ha caído sobre otras industrias previas. La más famosa, por supuesto, y en cierto sentido una de las más antiguas, es la industria del fanfic. Los libros o las producciones literarias hechas en base a libros de alguien más, ¿no es cierto? Y si no, en una forma un poco más cercana a la mayoría o más reciente en cierto modo, está el fan art, que ha existido desde mucho tiempo también, pero que adquirió particular peso global más bien en los últimos años, y que es una cosa que se discute regularmente cuando ocurren ferias tales como Comic-Con o similares, cuando existen las galerías de artistas independientes, muchos de los cuales hacen arte por parte de fanáticos respecto de personajes que están definitivamente, claramente protegidos por derecho de autor, porque le pertenecen a otras personas, a otros artistas, a productoras, a empresas, a editoriales o similares, pero los artistas independientes en las galerías de arte que se forman en estos marketplaces físicos que se forman en eventos y convenciones, crean arte hecho de forma absolutamente independiente en razón de fan, pero ese arte después se vende, ese arte después se comercializa. ¿Y qué pasa entonces ahí con el derecho de autor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el derecho de autor respecto de quien su personaje se ve usado por un artista independiente para armar ilustraciones que después son vendidas al público? La evolución natural de este fenómeno, ¿no es cierto? Que insisto, si lo vemos en una línea histórica, en términos muy amplios, y cualquier historiador dedicado al tema probablemente me crucifique, pero si lo llevamos a términos muy amplios, podríamos decir que esto parte un poco con el fanfic, con los primeros autores que empezaron a escribir cuentos cortos, novelas cortas y novelas completas incluso, en base al trabajo de autores anteriores, en base a libros preexistentes, y que no eran de dominio público, le pertenecían a otros autores. Y luego va expandiéndose y llega a la creación del fan art, el arte gráfico y la ilustración en base a personajes que le pertenecen, de nuevo, a otras personas. Y la evolución luego que esto toma es el cosplay. Y es lo que en Japón aparentemente están empezando a discutir acerca de regular o normar, por cuanto podría entenderse como una afectación al derecho de autor. Ahora, todos acá sabemos lo que es el cosplay, pero si es que no, lo explico rápidamente para quien sea que esté viendo este video que no lo conozca. El cosplay, en definitiva, definido en términos simples, es cuando una persona directamente se da el trabajo de fabricar o construir un disfraz, no un disfraz, una vestimenta que es la de un personaje de ficción y asume en ese vestuario la apariencia y la identidad de ese personaje de ficción. Entonces, cualquiera que haya ido a un FestiGame, que haya ido a una Comic Con, que haya ido a cualquier feria similar, va a haber visto siempre personas que están disfrazadas de toda clase de personajes, Mario, Zelda, Solid Snakes, no sé, lo que sea, Mega Man y Bowsers y, no sé, Leon Redfield Leon Kennedy y Claire Redfield o cualquier otra clase de personajes, principalmente de videojuegos, muchas veces de videojuegos, pero no exclusivamente, y asumen el manto de estos personajes para participar de las ferias, participar de las convenciones. Y si bien el cosplay es una actividad que normalmente se hace meramente por celebración al arte y por celebración o elogio, halago o participación de fans respecto de cómo aman una propiedad intelectual, de cómo siguen una propiedad intelectual y les gusta un cierto personaje, les gusta un cierto universo de ficción y les gusta participar de eso encarnando el personaje, también existe un segmento de gente que se gana la vida, a final de cuentas, haciendo cosplay. Es para algunos una industria propiamente tal, que tiene un pesado, importante contenido de rédito, que genera ganancias, mueve dinero, mueve audiencias. Y es justamente en razón de eso en que esto se vuelve algo interesante. Porque no existe nada
que haga llamar a la atención o atraer la mirada de las grandes industrias como el que se genere plata a través de esto. Cuando hay renta, cuando hay rédito, cuando hay ganancia, cuando hay un movimiento económico en torno a este trabajo del fan, es donde realmente las empresas empiezan un poco a poner el ojo encima y decir qué está pasando, porque la propiedad intelectual es mía. Alguien está ganando plata con mi propiedad intelectual, quiero saber un poco qué es lo que está pasando aquí. Por esa línea, entiendo yo, es un poco hacia donde va la discusión en Japón respecto de lo que pasa con el cosplay. Lo mencionábamos en el artículo que escribimos en su momento, tratando de hacer una bajada de cómo resolvería la ley una cosa similar. ¿Es en definitiva o no, es o no el cosplay un acto de vulneración a los derechos intelectuales de terceros? Bueno, lo primero que uno tendría que entrar a resolver es si es que el personaje propiamente tal es o no una obra intelectual. ¿Por qué? Porque la ley en materia de propiedad intelectual en Chile, no en todos los países, pero en Chile, no recoge expresamente al personaje. El personaje no es una de las obras que están listadas en la ley 17.336 de propiedad intelectual que rige en nuestro país. Pero la lista de obras intelectuales que la ley contiene no es taxativa. Eso significa que no se agota en el solo listado que existe en la ley. Es un listado que es abierto. Y que es abierto porque la ley se predispone a la posibilidad de que nuevas formas de expresión artística vayan apareciendo en el curso del tiempo. Por lo tanto, la puerta queda abierta como para que uno pueda decir si el personaje realmente cabe o no cabe dentro de lo que es una obra intelectual y por ende puede estar protegida como una obra intelectual por los derechos que la ley contempla. Ahora, si bien la ley no lo recoge expresamente, y uno entonces podría decir, perfecto, el personaje no es obra intelectual porque no está en la definición de la ley, por ende, chip libre. Cuidado con ese chip libre. Porque aunque la ley expresamente nos dice que el personaje es una obra intelectual, el personaje contiene todos los elementos que uno entendería son propios o hacen ser una obra intelectual, lo que en definitiva es. ¿No es cierto? Es una creación de carácter artístico resultado del ejercicio intelectual del ser humano que se expresa a través de algún formato o soporte. Y en ese sentido, la jurisprudencia y la doctrina, no solamente nacional, sino internacional, ciertamente ha entendido en forma bastante conteste, bastante regular, bastante conciliada, de que los personajes son obras intelectuales y hay reglamentos, hay estatutos legales en algunos países donde esto está entendido de forma expresa. Como, si recuerdo correctamente, y quienes conozcan la ley de dicho país me podrán corregir en su momento, pero en México, por ejemplo, entiendo que el personaje está expresamente establecido como una obra intelectual. De hecho, nosotros mismos en la oficina tuvimos el año antepasado, la pandemia nos ha embarrado todas las tablas de tiempo. Antepasado, en el año antepasado, tuvimos la oportunidad de discutir un juicio bien en particular que dependía directa y expresamente de la existencia del personaje como una obra intelectual, ¿no es cierto? De si el personaje podía ser o no una obra intelectual. Y en esa oportunidad la Corte, esto fue a través de un recurso de protección, que quizás podamos discutir en un video futuro, es un tema que sería interesante debatir con ustedes, conversar con ustedes y compartir con ustedes. Pero en ese caso, en ese recurso de protección que tuvimos que pelear en la Corte de Apelaciones de Santiago, en la oficina, uno de los puntos a resolver era justamente si el personaje es una obra intelectual, y la Corte entendió que sí lo era, y tengo ese fallo a mano para discutirlo más adelante, y resuelve un poco el tema. Y la doctrina, siguiendo la línea de la jurisprudencia, también entiende que el personaje es una obra intelectual, porque de nuevo, los personajes tienen todos los elementos de una obra intelectual común y corriente, y por ende, ¿por qué habría la ley de excluirlos si la lista de la ley no es taxativa? La lista de la ley es abierta, da espacio para recibir un montón de cosas que puedan ocurrírsenos en el futuro. Si damos entonces por entendido que el personaje es una obra intelectual protegible y protegida, entonces, claro, la verdad es que es fácil entender entonces de cajón que el cosplay constituye una vulneración, eventualmente constituye una vulneración de derechos intelectuales. ¿Por qué? Lo mencionábamos en texto en su momento, y lo replico acá para efectos de este video. Lo que la ley de propiedad intelectual hace, en definitiva, es
determinar que quien sea que es el autor de una obra intelectual, y entendemos el personaje como una obra intelectual en este caso, quien sea es el autor de una obra intelectual, tiene una especie de control monopólico, tiene un control de la obra intelectual a través de lo que es la autoría y la titularidad de derechos. La autoría, entendida como esa dimensión de la propiedad intelectual que nos permite exigir el reconocimiento de nuestra identidad como autores, es el derecho a poder decir yo hice esto, tiene mi nombre, yo lo hice, reconózcanme como autor. Y la titularidad, que tiene que ver más bien con la capacidad de usar una obra intelectual para fines económicos, explotarla comercialmente. ¿A través de qué? A través de lo que la ley lista como los 5 principales derechos, pero en definitiva abarca bastante más. Pero la ley lista los 5 básicos, que serían los derechos a publicar la obra, reproducir la obra, adaptar la obra, comunicarla públicamente y distribuirla. Y de estos 5 derechos, si nosotros tomamos el caso del cosplay, vemos que inmediatamente uno salta a la mente, y es la adaptación. La adaptación entendía entonces como el tomar una obra en particular y transformarla o modificarla de cierta forma para alterar su contenido o alterar el formato o el género en el cual se encuentra expuesta. Por ejemplo, básico y básico clásico caso, un cómic o un manga que se convierte en una serie. Un guión adaptado, un libro que se convierte en película, una serie que se convierte en juguetes, o similares, todo tipo de transformaciones por las cuales una obra pasa de ser una cosa a ser una distinta pero relacionada, ¿no es cierto? Si yo tomo un personaje y entiendo al personaje como obra intelectual y lo encarno físicamente al hacer el cosplay, estoy adaptando ese personaje a un nuevo formato, al formato de la encarnación física. Y junto con ello es incluso argumentable que no solamente estoy adaptando la obra, estoy comunicándola públicamente porque estoy a final de cuentas ejerciendo la personificación del personaje de forma pública. Y la ley, si bien define la comunicación pública más bien en los términos de la transmisión y retransmisión a través de pantalla, no se cierra la posibilidad de otras formas de comunicación pública. Claramente el texto está un poco pensado para la televisión, el cine, la radio y otros sistemas similares, pero la definición de lo que entendemos como ejecución pública es amplia, lo suficientemente amplia, como para entender otras formas de exhibir públicamente la obra. ¿No es cierto? La lectura voz viva en la plaza, el paseo dentro de la conferencia o el centro de convenciones encarnando el personaje. Todo ello podría ser entendido como un acto de comunicación pública. Y si solamente el autor, titular de los derechos intelectuales, puede ejercer estos derechos, incluyendo el de adaptación y el de comunicación pública, cuando otra persona distinta del autor decide encarnar al personaje vistiéndose de este y luego apareciendo públicamente en un evento, convención o similar, es perfectamente argumentable que existe ahí una afectación de derechos intelectuales. Porque alguien que no está autorizado está usando los derechos que la ley resguarda específicamente para el autor y el titular de derechos. Por ende, no es descabellado pensar que el argumento por el cual en Japón podría darse este criterio tiene sustento, y tiene sustento en nuestra propia legislación, que sigue una línea bastante similar con tantas otras leyes en otros países porque sigue ciertos parámetros que están establecidos a nivel internacional. Así que cuando nos preguntamos qué pasa entonces con la obra creada por fans, la verdad es que hay suficiente argumento, o por lo menos yo entendería que hay suficiente argumento para entender que un cosplay podría efectivamente conducir a un problema de derechos intelectuales. Ahora, antes de seguir hablando de este tema, porque es un tema que me gusta bastante y me interesa seguir explicándolo y conversándolo, voy a ir a revisar el chat acá y veo que... veo un comentario de Leo Parada. Jaja. Hola Leo, ¿qué tal? A ver, ¿qué dice tu comentario? Dice, ¿cómo ejerzo mi derecho a disfrutar, desarrollarme y vivir mi cultura si tengo que compartir referencias a un personaje? En el año 2021 es difícil, prácticamente imposible, no hablar de un personaje. Comunicar, distribuir, adaptar. Ahora, un punto de detalle. El cosplay no es meramente la referencia al personaje de alguien más. El cosplay es la encarnación del personaje en el mundo real, a final de cuentas. Si es que no verlo meramente como el disfraz,
es la caracterización expresada a través de la encarnación física del personaje, interpretado por un actor o persona que asume ese rol o identidad en forma temporal. Por ende, no sé si podríamos hablar de que el cosplay es realmente una mera referencia a un personaje, sino que más bien yo diría que es una adaptación propiamente tal de un personaje preexistente, de una obra intelectual preexistente. Por ende, si la pregunta es cómo yo puedo ejercer mi derecho a disfrutar, el desarrollar mi vivir y mi cultura, si tengo que compartir referencia a un personaje, es que al final del día, eh, siempre recordemos que hay una clara distinción entre el patrimonio cultural y las obras de autor de derecho privado. Todos tenemos el derecho a vivir nuestra cultura, utilizarla, emplearla, comunicarla y transformarla y expandirla, haciendo el uso de lo que son las obras de dominio público. El dominio público es ese receptáculo legal, es ese espacio en la ley donde se encuentran resguardadas todas las obras que le pertenecen a la humanidad, que le pertenecen a la cultura y al patrimonio de todos, ¿no es cierto? Donde se encuentran principalmente las obras donde por plazo ya se han agotado todos los derechos de propiedad intelectual de sus autores o los herederos de sus autores. Nosotros normalmente ahí vamos a encontrar los grandes clásicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los cuentos de los hermanos Grimm. Todos los cuentos de los hermanos Grimm se encuentran en el dominio público. Cualquiera podría encarnar o decidir encarnar a un personaje que aparece en La Caperucita Roja, que aparece en un cuento de hadas como La Cenicienta o Blancanieves. Dentro del patrimonio cultural común también vamos a encontrar la mitología y el folclore, ¿no es cierto? Las leyendas y los mitos que construyen la cultura de una nación o pueblo. Por ende, si alguien quisiera disfrazarse o encarnar un personaje mitológico, ciertamente que estamos usando un patrimonio cultural común que por ende es de libre acceso para todos, porque es parte del dominio público, es parte del patrimonio cultural de toda la nación, de toda la humanidad incluso. No necesitaría yo ser chileno para efectos de disfrazarme de un personaje mitológico nacional. Y no necesito vivir en otro país para disfrazarme o vestirme o pintarme de un personaje mitológico de ese otro país. Más allá de las discusiones respecto de apropiaciones culturales y similares, estamos hablando de un punto estrictamente legal, respecto de si yo puedo o no puedo legalmente utilizar la identidad de un personaje que es del patrimonio cultural común, que no le pertenece a nadie y le pertenece a todos. Pero cuando entramos en la esfera de el derecho privado, cuando hablamos de personajes que le pertenecen todavía a personas específicas, el encarnar estos personajes sí podría conllevar un problema, porque yo requiero la autorización del dueño del personaje para poder usarlo, porque ese personaje no le pertenece a todo el mundo, le pertenece a un dueño específico. Así que, ojo ahí, yo creo que hay perfectamente todo un espacio para efectos de compartir, vivir, evidenciar, encarnar y representar nuestra identidad cultural y social a través de personajes que le pertenecen al dominio público y que no tiene barreras territoriales tampoco, que incluye todo el folclore, toda la mitología y todas las leyendas y todo el contenido patrimonial humano, a final de cuentas, que se encuentra en el planeta. Pero cuando entramos a la esfera de usar personajes de particulares que todavía pertenecen a personas específicas y son parte del derecho privado, que son parte de su patrimonio personal, ahí es donde tenemos un problema. Ahí es donde está el problema. Ahora, si sigo leyendo hacia abajo, Leo comenta acá, si tu hijo se quiere disfrazar de Superman o Batman, puede ser demandado. Y esto es justamente lo que conecta un poco con lo que mencionaba al principio, es el tema de cuando las grandes empresas o los grandes titulares de derechos de autor hacen que esta discusión sea relevante, cuando se vuelve lucrativa. ¿Okay? Ciertamente hay múltiples casos donde personas han utilizado propiedad intelectual ajena, donde si bien perfectamente habría un derecho a pedirles que paren de usarla, estoy pensando en la enorme cantidad de botillerías que tiene Homero Simpson, ¿no es cierto?, en un cartel, u otros personajes similares, ¿no es cierto?, un Barney o algo similar. Al final del día muchas veces pasa que las empresas ni siquiera se enteran de que este uso existe. Si nosotros lleváramos la ley a su estricta aplicación,
Podríamos imaginarnos una distopia donde vienen abogados corriendo como jauría a perseguir a los niñitos en Halloween disfrazados de Superman. Podría ser. Pero en la práctica es muy poco probable que una cosa así ocurra por una razón, insisto, de carácter más bien práctico y lógico. Las empresas no están tan preocupadas de perseguir a estos casos de uso tan coloquial, ¿no es cierto? Tan familiar. Ahora, de todos modos, creo que es posible que se den casos de uso respecto de personajes para cosplay donde sí existe una posibilidad de usar propiedad de terceros sin incurrir en un problema legal. ¿Okay? Pero antes de mencionar este caso, quiero seguir leyendo hacia abajo. Si tu hijo se quiere disfrazar de Superman, ya lo vimos. Si me puedo tatuar un personaje de Disney. Sí, yo creo que te podrías tatuar un personaje de Disney, pero yo vería un problema en un salón de tatuaje que constantemente, como parte de su repertorio o su catálogo, ofrezca tatuajes de personajes de Disney, porque ahí eventualmente es el salón de tatuajes o el tatuador quien comercializa imágenes de personajes que están protegidos por derecho de autor para efectos de su propio negocio. Pero si yo como particular me tatúo a este personaje encima, no creo que haya ahí un uso realmente comercial que sea perseguible por parte del derecho de autor. Así que no creo que haya un problema. Yo creo que cuando hablamos de casos como el niño que se disfraza en Halloween de Superman o la persona que se tatúa un Batman en el brazo, lo que estamos haciendo ahí es reducir al absurdo un poco el argumento respecto a dónde está el límite del alcance de la propiedad intelectual para ver qué es lo que las compañías dueñas de estos personajes eventualmente estarían persiguiendo, ¿no es cierto? Hay ciertamente un límite, creo yo, que es de carácter, que más allá del carácter legal, es de carácter práctico, sobre lo que las empresas realmente pueden perseguir. Así que no me imagino que DC Comics salga persiguiéndote, Leo, por tener tatuado un emblema de Batman en el pecho, por ejemplo. Pero DC Comics sí va a perseguir si tú decides usar el emblema de Batman en un logo para efectos de una empresa, como le pasó hace poco a una empresa de contenidos chilena que se hizo relativamente famosa a través de prensa, ¿no es cierto? Porque tenían un emblema que fue perseguido, que lo intentaron registrar como marca, que tenía el murciélago muy parecido al de Batman, y DC Comics efectivamente persiguió a través de sus abogados en Chile una oposición al registro de marca de esta compañía, alegando que su murciélago efectivamente incurría o cabía como un conflicto a la marca que DC Comics tiene respecto del murciélago de Batman. Así que puede pasar. Yo no creo que te persigan por el tatuaje, pero sí te podrían perseguir si es que decides usar al murciélago en una marca comercial. Así que, ojo ahí. Ahora, David Aravena pregunta, ¿cómo reconocer el derecho a la referencia? Eso es un buen punto. Y me gustaría justamente pasar a hablar de eso en razón de cómo resuelvo la legitimidad del uso del cosplay. Pero antes de llegar a ese punto, veo que Leo sigue comentando hacia abajo, voy a leer acá y dice, es interesante conocer el límite, dónde comienzan los usos justos. Claro, y de hecho, vamos a hablar de uso justo, vamos a hablar de uso justo, vamos a hablar de uso justo a continuación de esto ahora. ¿Qué ocurre? A ver, si yo les presentara esto, aquí tenemos el caso de un cosplay tradicional. ¿Okay? Esta es una imagen que utilizamos, de hecho, en el artículo que publicamos. Está evidentemente tomada desde internet y ciertamente la fotografía le pertenece a su titular, por si acaso. Estoy yo usándola justamente bajo una excepción que se encuentra dentro del Estatuto de Uso Justo para poder enseñar este material a ustedes a través de este video y esta conversación. Así que el uso justo, para los que no lo conocen todavía o no han escuchado hablar de él como concepto, el uso justo es un estatuto legal que se compone de las excepciones a la propiedad intelectual. Es un estatuto que contempla el cúmulo de todos esos casos excepcionales donde yo puedo usar propiedad intelectual ajena, ya sea sin necesidad de pedir permiso, o sin necesidad de citar al autor, o sin necesidad de pagar un derecho. El uso de estas imágenes, para efectos de esta pequeña presentación, no comercial y de fin principalmente educativo y de crítica y comentario sobre este caso legal en particular, es por ejemplo un caso excepcionado en la ley para efectos de dentro del Estatuto del Uso Justo. Pero si yo me preguntara, por este lado, si yo me preguntara si es que esta imagen se encuentra protegida por un caso de uso justo, la cosa se hace un poco más difícil. ¿Por qué? Porque el uso justo no es un uso abierto de obras de terceros, ¿no es cierto? De obras protegidas de terceros. El uso justo es principalmente, me disculpan un segundo,
El uso justo es principalmente un estatuto que contempla casos que son fuertemente excepcionales, no casos generales. Eso significa que tengo que circunscribirme a requisitos bastante específicos y particulares para poder acusar que yo tengo derecho por uso justo a utilizar una obra particular, a una obra protegida en particular. Cuando cito el caso de este personaje, de este cosplay en particular, yo creo que este es justamente el tipo de cosplay al cual la regulación que eventualmente pudiese aparecer en Japón y que pudiese replicarse en otros países, como por ejemplo el nuestro, creo que es hacia este lado, hacia donde esas legislaciones están apuntando. ¿Por qué? Porque si bien claramente hay un enorme aporte de trabajo y de calidad artística, de dedicación y esmero, y de apreciación al personaje en la creación de esta vestimenta, ¿no es cierto? En la creación de esta encarnación, la verdad es que el personaje está tan bien logrado que en definitiva es el mismo personaje. Y quienes no conocen el personaje, para quienes no conocen al personaje, esta es Sailor Mercury, ¿no es cierto?, de la popular manga Sailor Moon. Insisto, volviendo al punto, el personaje está tan bien logrado que claramente es el personaje. Es el personaje. Y en ese sentido lo que hicimos fue traspasar de la página del manga o de la pantalla de la televisión el personaje directamente a una encarnación física. Y a través de eso lo que hicimos, en definitiva lo que hicimos con eso, al hacer este ejercicio, a través de este ejercicio, lo que hicimos fue adaptar al personaje de Sailor Mercury desde el papel o la pantalla al mundo real. Aquí. Al mundo real. Y al hacer eso estamos haciendo un trabajo de carácter adaptativo. Y como el trabajo es de carácter adaptativo, la ley dice que estamos entrando a ejercer uno de los 5 derechos que la ley, ¿no es cierto?, los 5 derechos que la ley regula de forma exclusivamente perteneciente al autor y titular de derechos. Dijimos que estaba la reproducción, publicación, distribución, comunicación y adaptación. Y es en la adaptación donde nos acabamos de meter. Adaptamos el personaje de la página o de la pantalla al mundo real. Y por ende yo entendería que este personaje es eventualmente vulnerativo de derechos. Podría ser constitutivo de una violación de derechos. Problemático como eso nos suene. Ahora, ¿existe alguna herramienta o excepción en particular por la cual pudiésemos crear un cosplay que use un personaje protegido por derecho de autor, pero que no afecte derechos de terceros, que no se convierta en una pelea legal eventualmente con alguien? Sí, yo creo que sí. Y para darles un ejemplo siguiendo esta misma línea, podríamos mencionar este. ¿No es cierto? Yo creo que si ustedes ven esta imagen, del mismo modo que me pasó a mí la primera vez que la vi, la razón de por qué esto podría estar en un punto más nebuloso sobre si constituye o no una vulneración de derecho se hace bastante evidente. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tiene este personaje en particular? Bueno, este es Sailor Freddie Mercury. Y lo que esta encarnación del personaje trae consigo es un elemento de adaptación, ciertamente, pero al mismo tiempo, al amalgamar estos dos personajes en uno, genera un trabajo creativo, un trabajo artístico sobre el personaje que eventualmente puede argumentarse cabe dentro de un uso paródico o satírico del personaje original. Dentro del Estatuto de Uso Justo y dentro de las excepciones que la ley chilena contempla para el uso de propiedad intelectual de terceros, se encuentra justamente el uso a través de sátira o parodia. La sátira y la parodia, para todos nosotros sabemos a final de cuentas, se refiere a aquel trabajo por el cual uno referencia o reproduce o adapta una obra de un tercero dándole un giro de carácter burlesco, humorístico, ya sea directamente sobre la obra o en razón de lo que la obra comunica, ya sea burlándose de la obra o burlándose algo a través de la obra. Pero la sátira y la parodia, a final de cuentas, son un trabajo que eleva la obra original en una forma particular y específica asociada a la comedia. Y la ley reconoce el uso de la parodia y de la sátira como una forma de usar un trabajo de terceros sin necesidad de obligarse a conseguir autorizaciones o dar pago de derechos al titular original del derecho de la obra de la cual me estoy basando.
Lo único que la ley nos pide, y esto yo siempre lo menciono cuando menciono esto en clase, lo único que la ley nos pide cuando vamos a hacer un trabajo de sátira o de parodia es que exista aporte artístico real. A lo cual la gente siempre entonces me pregunta, bueno, ¿qué es lo que la ley dice es el aporte artístico? Para entender dónde está la línea, ¿no es cierto? Bueno, la ley no nos dice lo que es el aporte artístico. La ley simplemente dice que debe haber un aporte artístico. Genere algún aporte, de alguna manera. Pero si yo miro este personaje en particular, ¿cierto? Si yo miro este personaje, Sailor Freddie Mercury, me cuesta pensar que no existe un aporte a través de esto, me cuesta pensar que esto no constituye un acto de sátira sobre el personaje original, esta amalgama por razón de la coincidencia de nombre y el uso de la apariencia entre los dos personajes combinados, más la reversión de género del personaje original, crea una caracterización que ciertamente es bastante humorística y que creo que tiene, que yo por lo menos pensaría que tiene un aporte artístico efectivo por parte de su autor. Y a través de esta excepción eventualmente podría darse el caso de que pueda convertir esto a esto y pasar de una obra que eventualmente es complicada desde un punto de vista legal a una obra que quizás tenga una herramienta concreta con la cual defenderse frente a un juicio por parte de terceros. Y yo creo en particular que si el cosplay crece a un punto tal como para efectos de convertirse realmente en una industria que llame a la atención de todas las grandes empresas y que genere discusiones respecto a la propiedad intelectual, que genere discusiones, peleas, debates y juicios en torno al uso de derechos, la salida que el cosplay va a tener que eventualmente usar para poder subsistir, si es que no es el alcanzar acuerdos con las empresas para poder usar estos personajes legítimamente, va a tener que ser el uso de estatutos de uso justo, principalmente a través de excepciones como lo es la sátira y la parodia, para poder crear variaciones de los personajes que escapen al control directo o monopólico de los titulares de derechos originales. Cosa que pasa hoy por hoy en el fanfiction y que pasa hoy por hoy en el fanart, ¿no es cierto? Donde el fanfic ciertamente una de las principales formas de escapar al control de la propiedad intelectual, cuando yo hago un libro, un cuento, una novela o lo que sea, o hago un personaje, una ilustración, un diseño, una gráfica, una esquela o lo que fuera, respecto de obras de terceros, es convertirlas en una burla de sí mismas, es satirizar y parodiar la obra original, para establecer un espacio dentro del uso justo, para poder crear nuevas cosas, basadas en personajes de terceros. Ahora, si leo nuevamente a los comentarios en chat, mientras conversamos más del tema. Acá, puedo usar el nickname como Pikachu y participar en un eSport. Interesante. Porque el problema con Pikachu es que Pikachu está registrado como marca. Yo creo que el uso de un sobrenombre o seudónimo no debiera ser un problema en particular, pero puedo imaginarme que abogados vengan a tocar tu puerta por una vulneración de marcas comerciales, por un problema de trademarks. Si es que eventualmente tu equipo alcanza un enorme éxito comercial y Pikachu como sobrenombre empieza a verse muy intrínsecamente identificado contigo como persona. Porque el nombre Pikachu está registrado como marca comercial y en ese sentido existe una herramienta de control monopólico sobre el nombre por parte del titular de esa marca. Ahora también está el caso de Renacin, dice acá, la mascota de Maipú. Similitud a Pikachu, una heredera de propiedad intelectual. ¿Cómo es Renacin? A ver, le voy a pedir a Rodrigo, mi permanente aliado en estos videos y mi hombre detrás de la cortina, que está ayudándome siempre en la parte técnica, así que por favor pudiera mandarme por interno una imagen de Renacin. ¡Ajá! Aquí está. Gracias, Rodrigo. Rodrigo me mandaba una imagen de Renacin. Vamos a ver si puedo... A ver. Vamos a poner a Renacin de Maipú. Vamos a tratar de generar una visualización del personaje directamente acá en... a ver si podemos publicar este personaje acá en la pantalla para visualizarlo. ¿No es cierto? A ver. Vamos a guardar esta imagen por acá y vamos a intentar colocarla directamente sobre la pantalla. A ver, busquemos a Renacin.
Aquí tenemos a Renacin, ¿no es cierto? Ajá. Interesante personaje. Admito que no lo conocía. Mi socio se va a reír de mí porque él es de Maipú y probablemente él sí lo conocía. Renacin. Es verdad, hay una similitud o una apariencia común con Pikachu. Claramente los ojos, las mejillas, la boca y la nariz, todo el rostro a final de cuentas, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá es un Pikachu en forma de... ¿Qué es? ¿Como una especie de sol? ¿Sol con patas y brazos y un gorro? Yo creo que efectivamente la municipalidad de Maipú podría meterse eventualmente, podría haberse metido ya o meterse eventualmente en un problema de derechos de autor por razón de Pikachu en este personaje. La verdad es que la apariencia, los elementos característicos o de identidad de Pikachu, que es su rostro propiamente tal, es bastante marcado. Así que no sé si su intención era copiar a Pikachu, pero si es que no lo hicieron intencionalmente, accidentalmente lo lograron. Es clara la semejanza. Reina, sí. Bastante bueno. Sigamos leyendo hacia abajo más comentarios en el chat. Así que... Otro caso dice Leo. Una persona quiere hacer un curso online en Udemy. Diseño y costura de vestuario y personajes. Ejemplo, estilo Sailor Moon. ¿Existe aquí un valor del artista que enseña costura? Ah, pero es que si yo estoy dictando clases en una estructura formal y estoy enseñando acerca de algo, eventualmente puedo encontrar la forma de circunscribirme dentro de otra excepción del uso justo, otra excepción a la propiedad intelectual, como nosotros, por ejemplo, hoy día hemos hecho en este video, donde la forma en que estamos usando estas imágenes se encuentra recogida por una excepción a la propiedad intelectual para fines justamente de análisis de la aplicación legal del uso del cosplay como un problema de propiedad intelectual. Y si yo quisiera enseñar acerca del estilo gráfico implementado en la creación de arte de mangas como Sailor Moon, ciertamente entonces voy a estar circunscrito o ubicado dentro del alcance de una de las tantas excepciones a la propiedad intelectual que contempla la ley. Enseñar entonces de la existencia de Sailor Moon o enseñar cómo realizar un vestuario que siga el diseño y los patrones del disfraz o de la vestimenta del personaje, es altamente probable que se encuentre automáticamente prácticamente dentro de una excepción a la propiedad intelectual y yo pueda llevar a cabo mi curso o mi clase sin particular problema. Michael Serrano me dice que ese era Renacin. Ah, ese era Renacin. Y Rodrigo acá comenta en el chat, ¿no es cierto?, que me envió directamente la imagen de Renacin. Muchas gracias, Rodrigo, por enviarme a este peculiar personaje. Perdón, no lo voy a ver solamente aquí. Estoy absolutamente impresionado de este. Paipu, nunca deja de sorprenderme. Muy bien. Me tengo que llevar la anécdota de preguntarle a mi socio qué es lo que opina respecto a Renacin. Mi socio en la oficina es un maipuciano de toda la vida y ama su comuna y voy a tener que preguntarle qué es lo que opina respecto a este personaje. Pero bueno, volviendo al tema, y ya entrando en renta final para efectos de lo que vendría a ser el cierre de esta hora de conversación, creo yo que el cosplay es el paso siguiente en nuevos formatos que van apareciendo naturalmente del desarrollo artístico de los fans que aman ciertas propiedades intelectuales, como lo fue el fanfic, como lo es el fanart, como lo es hoy el cosplay y como lo podrá ser quién sabe qué otra nueva forma de expresión hacia el futuro. Ahora, lamentablemente, no podemos pasar por alto el hecho de que la ley expresamente resguarda los derechos de autor justamente con la finalidad de que no pueda alguien colgarse del trabajo artístico de alguien más para lucrar con ello. Esa es la principal finalidad, para que no poder colgarme del arte de alguien más, para hacer mi vida con ello, ¿no es cierto? Y en cierto modo aprovecharme del trabajo ajeno. La ley busca proteger al artista, busca proteger al autor, busca darle el espacio dentro de su industria, dentro de su sector, dentro de su mercado, para poder usar su arte, el resultado de su creatividad. Pero en la medida de que la gente
encuentre la forma de readaptar, de remodificar, de iterar y aplicar más creatividad, una derivada adicional de creatividad y ingenio en la forma en que use estas artes, o en la medida de que los artistas encuentren siempre la forma de aliarse con los dueños de las propiedades intelectuales en lugar de enfrentarse a ellos, el cosplay simplemente, ciertamente tiene enorme futuro. Y no son pocas las empresas que o ya en el pasado han hecho o en el futuro podrían hacer de encontrar una razón para contratar directamente a cosplayers, porque los cosplayers o las cosplayers arrastran una enorme cantidad de audiencia, mueven público, generan tracción para las propiedades intelectuales que representan. Porque nace principalmente un trabajo que es muy, muy de pasión, que es muy personal, que es muy de fan. Y que tiene ciertamente un enorme nivel de esfuerzo y desarrollo artístico. Yo me acuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de conversar con un cosplayer. Esto fue en un evento de... Creo que fue en un evento de Cercotec, pero podría estar equivocado, hace un buen par de años atrás. Pero era un evento donde tenían 3 cosplayers contratados para pasearse por el evento, para generar conversación, para levantar el ánimo, para generar ambiente. Y lo lograban, ciertamente. Y había un tipo en particular que tenía un disfraz de Loki sacado de los Avengers espectacular. Me quedé conversando con él un montón de rato, tratando de entender todo el proceso que significó crear la vestimenta de Loki. El tipo me explicaba respecto de los materiales, el tipo de pintura, el proceso por calor para curvar las gomas que se utilizaban para las distintas piezas, la razón por la cual se ensamblaban de cierto modo, la forma de ponérselo y sacárselo, ¿no es cierto? Un tema de facilidad de acceso, de maniobrabilidad y movilidad. Era un trabajo de ingeniería y arte brillante el armar la vestimenta propiamente tal. Hay un enorme aporte artístico, hay un enorme trabajo detrás del cosplayer que realmente pone su esfuerzo en hacer el personaje, ¿no es cierto? Que no es meramente un gorro y chao, soy Mario, no, sino que realmente hace la vestimenta completa. En la medida que exista un punto de encuentro comercial entre los titulares de los personajes y los artistas que crean la encarnación física de los personajes, el cosplay tiene mucho futuro. Y si es que no, va a tener que pasar lo que le pasó a muchas otras industrias nacidas del fandom en el pasado. Va a tener que encontrar un espacio dentro de las excepciones de uso justo, como la es principalmente en este caso la sátira y la parodia, para poder evolucionar de un arte que es meramente adaptativo del personaje original a una creación original del personaje original, protegida por la ley para poder eh, ex- desarrollarse dentro de su propio mercado. Bueno, acercándonos al cierre de la obra, si es que alguien dentro de los que están viendo este video, y nuevamente por segunda vez les agradezco enormemente el que nos acompañen. Esta es una... ¿Cuánto son? Las 12:50 de la mañana. Jueves por la noche es una hora en la que la mayoría está durmiendo, pero nosotros los que no paramos seguimos conversando de derecho y les agradezco muchísimo a los que están con nosotros tan tarde en la noche para conversar estos temas y darnos sus preguntas. Es enormemente gratificante para nosotros poder ver el interés que se produce con estos videos y el poder saber que lo que hacemos responde dudas puntuales a las distintas inquietudes que ustedes tienen. Entonces, dando una última vuelta a los chats. Veo aquí un comentario de Michael Serrano que dice, en relación a la pregunta de Leo Pará, ¿es válido a pesar de que se cobre por ello? Sí, es válido, es válido. Yo puedo hacer de mi profesión el enseñar acerca del arte de alguien más. Sí, ciertamente. Leyendo más hacia abajo, hay un comentario de Julio Carrillo que dice, o sea que Toy Animation pudo demandar a DJ Méndez por incluir cosplayers de Sailor Moon en su canción de la Copa América. Eventualmente, eventualmente sí. Podría ciertamente haber existido. Y esa es justamente la discusión que se está dando en Japón ahora, supuestamente, ¿no es cierto? Es el tema de, oye, ¿los grandes estudios van a empezar a demandar a quienes hacen uso de estos personajes? Así que, quién sabe. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro. Hoy por hoy toda esta discusión es meramente especulativa. Hoy por hoy el cosplay todavía goza de un cierto grado de espacio y de libertad de acción para desarrollarse, porque la discusión respecto de si vulnera el derecho de autor está, si es que está partiendo, estaría recién partiendo. Así que quién sabe lo que se viene para el futuro para el cosplay. Pero ciertamente lo encuentro una cosa enormemente interesante porque es uno de estos casos donde uno ve cómo es que la ley
no es capaz de alcanzar la velocidad con la que el mundo se mueve, ¿no es cierto? La ley chilena no está pensada para resolver un caso como el cosplay, no está diseñada para encontrar una solución útil a un caso como el cosplay, ¿no es cierto? Simplemente lo mete dentro de un mismo saco y lo golpea todo con la misma norma, ¿no es cierto? Y por ende, uno como abogado y quienes hacen cosplay como artistas van a tener que encontrar dentro de lo difícil que puede ser navegar la ley, por lo poco que se adapta a la realidad contingente del minuto, van a tener que encontrar esa solución adicional, van a tener que encontrar esa fórmula para poder romper el paradigma de control que la propiedad intelectual hace o impone para poder mantener su expresión artística, sin que ello los conduzca a abusar del derecho de terceros. Es un caso muy interesante, por lo menos para uno que trabaja en el tema. Agradezco a Rodrigo que parece que compartió. No voy a hacer clic en el link, pero me imagino que el video que está en el chat en este minuto que Rodrigo compartió es el video de DJ Méndez. Sería interesante ver un caso como ese. Me encantaría ser el abogado a cargo de litigar una situación como esa. Sería genial. Ahora, volviendo al punto del personaje, el personaje como obra intelectual, les insisto, tengo un caso particular que ocurrió hace un par de años, pero que me gustaría, voy a convertirlo en un artículo para compartir con ustedes y vamos a abordarlo en una futura sesión de El Abogado Gamer, en estos streams de jueves por la noche para discutirlo, que tiene que ver con el uso que se hizo de un personaje bajo otra excepción de propiedad intelectual, y el conflicto legal que eso causó, y espero que les llame la atención porque fue un caso bastante interesante que no generó mucho ruido en su minuto, pero que quizás les puede parecer a ustedes interesantes ahora, 2 años después de la fecha, porque atañe a un youtuber nacional, bien conocido. Vamos a conversar de ese caso en las próximas semanas, en la medida que logremos darle una bajada a la sentencia de la Corte. Bueno, dando entonces la última vuelta, veo aquí un último comentario de Leo Parada. Te agradezco, Leo, enormemente todos los comentarios que nos has dado. Ha sido una excelente forma de indagar más en estos temas. Leo dice, te propongo como futuro tema el uso justo de audio, música e imágenes de la industria musical, TV, cine y videojuegos. Ciertamente, hay una enorme cantidad de cosas que poder conversar en ese sentido. Respecto del uso justo aplicable a la industria audiovisual, musical y a la industria del videojuego. Ciertamente. Y de hecho para mí fue tema hoy día mismo, en parte. Hoy día como parte de la labor que estuve desarrollando, yo en este minuto trabajo en parte como miembro de la directiva de la Asociación Gremial de Desarrolladores de Videojuegos y tuvimos una reunión con el presidente de la asociación hoy día justamente para discutir temas que tienen que ver con política pública de carácter internacional en correlación con instituciones públicas para ver soluciones a problemas que atañen directamente a excepciones legales como esta para la producción de videojuegos. Fue bien interesante tema. Ojalá que llegue a buen puerto. Así que sí, es un tema que ciertamente vamos a tener que conversar más adelante en alguna sesión futura. Ojalá lleguemos a ello y tengamos la oportunidad de conversarlo en detalle. Ahora, siendo 4 minutos para las 1 de la mañana, creo que nos vamos a ir despidiendo por hoy. Espero que haya sido una buena conversación, que lo que hemos conversado hoy día haya sido útil para todos ustedes, responda a dudas puntuales reales que ustedes tengan en el desarrollo de sus proyectos dentro de la industria, o por lo menos los haga pensar respecto de cosas que podrían pasar con sus proyectos a futuro. Ciertamente, agradezco enormemente el interés de quienes se quedan hasta tarde compartiendo con nosotros y mandándonos sus preguntas y comentarios. Agradezco también a Rodrigo, mi par detrás de bambalinas, que se encarga de todo el aspecto técnico de estos videos y quien adicionalmente hizo este diseño gráfico que ustedes ven, en donde hemos tratado de reinventar un poco y de mejorar el aspecto, la infraestructura estética y digital detrás de estos videos. Él ha sido el principal motor detrás de mejorar toda la infraestructura en hardware, software, gráfica detrás de estos lives. Así que muchas gracias a él en esta primera versión. No puedo dejar de celebrarlo por su trabajo en ese sentido. Y gracias nuevamente a todos ustedes. Espero que tengan un excelente viernes, excelente resto y fin de semana. Y que esta información haya sido de enorme utilidad. No olviden que pueden mandarnos todas las preguntas que tengan directamente a través de la página del Abogado Gamer. Vamos a estar tratando de abordar y responder todas las preguntas que nos lleguen video con video en sesiones futuras. ¿De acuerdo? Así que hasta entonces.
Muchas gracias, que estén muy, muy bien, que descansen y que tengan un excelente fin de semana.